Meditación número 6 sobre los abusos litúrgicos para quitarlos y reconstruir la Iglesia Católica. Pido ayuda económica para las construcciones. Esta semana parece que el día de mañana se tienden los tubos para proporcionar agua a los 4 pequeños divisiones del convento de formación, y son 5 tanques de 10.000 litros cada uno, más de 500 metros de tubería gruesa con válvulas y llaves, y 4 sistemas de sacar agua, uno a 100 metros, otro a 60 metros, otro a 30 metros, y el papalote que utiliza el viento, ¿verdad? Necesito ayuda económica. Invito también a las muchachas a que se avienten como en un clavado en los brazos de Jesucristo nuestro Señor, que te está llamando. Ven, ven del Líbano, amada mía, paloma mía, hermosa mía, hermana mía. Ven del Líbano, es decir, ingresa a la vida consagrada, a la vida religiosa, conságrate a Dios, dale tu alma y tu cuerpo a Jesucristo nuestro Señor, para que seas un apóstol bien preparada para estos tiempos tan difíciles. Ingresa a esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe, donde se forma el espíritu, el carácter, una formación femenina para ser una grande mujer, una grande dama, y al mismo tiempo se forma tu entendimiento con un repaso de todas las materias, pero ya del punto de vista católico, todas las materias preuniversitarias, y será tu bachillerato. Luego viene la licenciatura en los clásicos latinos y griegos, estudiados a fondo en el abrazo maternal de la Santa Madre Iglesia. Cicerón, Virgilio, Julio César, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Genofonte, y así tu licenciatura, nuestra, reconocida por nosotros, pero, perdónenme, superior a cualquier universidad, porque están concentradas, dedicadas únicamente a eso, sin distracciones, en un ambiente abierto, al aire libre del campo, lleno de oxígeno, con un panorama maravilloso, pero al mismo tiempo con una disciplina severa que les ayude a formarse. Luego vendrá la maestría en filosofía perenne, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, la filosofía escolástica, que como una aplanadora, como un tanque de guerra, no deja nada sin explicación. En todo va al fondo de las cosas, claro, sobre las bases de las lenguas, del latín, que se presta al razonamiento más que otras lenguas, sobre la base del griego, de las fuentes del pensamiento clásico, ya bien estudiado. Y por último, el doctorado en teología escolástico-tomística, como quiere la Iglesia, el conocimiento al revés y al derecho de Santo Tomás, que no es cerrado, sino que te abre a todo. Basta que cualquiera de ustedes abra la Suma contra los Gentiles, la Suma Teológica, las cuestiones disputadas de veritate,
para que vea lo que estoy diciendo. Santo Tomás, antes de hablar de cualquier tema, primero ve las objeciones, los obstáculos, las contradicciones contra ese tema. Las examina honestamente. En sus tiempos va a las fuentes. El día de hoy se puede ir mejor todavía. Nosotros estamos mejor que Santo Tomás. ¿Por qué? Porque tenemos a Santo Tomás. Él nunca tuvo a Santo Tomás. Entonces, entiéndanme, es una maravilla. Y luego resuelve punto por punto, llevando a lo máximo la razón humana, y ya en las cosas teológicas apoyándose en la Sagrada Escritura, bien entendida. Y ustedes ya con el auxilio de las lenguas bíblicas, el hebreo, el griego, el arameo y las versiones cópticas, fayúmicas, armínicas, sobre todo saíricas. Es algo emocionantísimo el estudio de estas religiosas, que no se encuentra en ninguna universidad, ni siquiera en Roma. En un ambiente humilde, sí, de pobreza, pero no pobreza intelectual, eso sí que no. Así es que anímense, escríbanos, comuníquense con nosotros. El día de hoy les quiero hablar de un abuso litúrgico. Es un abuso celebrar la Santa Misa en voz alta. Es un abuso celebrar la Santa Misa en la lengua del pueblo. Hoy otra vez se van a escandalizar los fariseos. ¿En qué me baso para decir que es un abuso? En primer lugar, el Concilio Ecuménico Vaticano II nunca dijo que la misa fuera en voz alta. Nunca. Es un abuso contra la tradición litúrgica, contra el uso litúrgico. Abuso contra el uso. Y el abuso no quita el uso. En las lenguas orientales, la Santísima Eucaristía se dice mysterion en griego. Es el misterio o ta misteria, los misterios. Es una nomenclatura pagana que se refiere a las iniciaciones que se tenían en varios lugares paganos de la antigüedad. Por ejemplo, el Eleusis, al occidente y un poco al sur de Atenas, existe todavía. Es un valle grande, majestuoso, Ahí se celebraban los misterios de Eleusis. Había una gruta con gases subterráneos. Ahí estaba la pitonisa. Pitón es una víbora, una boa. La pitonisa traía siempre una víbora. Entraba en trance, se drogaba y comenzaba a hablar a través de ella el demonio, los demonios. Y con una mezcla de todo, ahí iban a iniciarse los griegos. Pero era algo oculto, secreto. De ahí viene misterio. El verbo griego myo significa cerrar los labios, mudo. Ya viene esa raíz, myo. Misterio es algo que nadie puede decir en público. Y así era la iniciación cristiana. El catecumenado iba revelando poco a poco, gradualmente, los misterios de la fe cristiana. Y era catequesis, sobre todo, formación en la Santa Misa, hasta que llegaba un momento
en que se iba a iniciar la liturgia de los misterios, la liturgia del santo sacrificio de la misa, y entonces tenían que salir los catecúmenos fuera de la iglesia, porque lo que continuaba ellos no lo podían participar, debían estar bautizados y todavía no estaban bautizados. Era el ofertorio y el canon y la Sagrada Comunión. Los misterios paganos eran horribles, terminaban siempre con pecados sexuales y de embriaguez. La diosa Venus y el dios Baco son un ejemplo. Hay muchísima literatura sobre eso. En las lenguas orientales se dice raza, en arameo, raza. Significa lo mismo, un misterio, algo oculto. Y es el nombre de la Santa Misa. Aquí en San Diego pueden ustedes ir a la Catedral de San Pedro, que está en el Cajón. Toman el Freeway 5, se salen en el 54 hacia el este, y luego ahí van a ver una desviación, Camacha Road. La siguen y van a llegar a esa catedral. Ya tiene muchos años. Ahí estuvieron varios obispos, compañeros míos. El último fue Monseñor Guarduni, Salomón Guarduni, fue compañero conmigo en Roma de mis estudios, ¿verdad? Ahora está en Bagdad, es el segundo de a bordo del patriarca. Pues bien, mis hermanos, ahí también se dice misterio. Y el misterio porque es en voz baja, mío, mudo. El canon debe ser en voz baja. El ofertorio debe ser en voz baja. Las oraciones al pie del altar, que es el rito penitencial, deben ser en voz baja por parte del sacerdote. Porque es un misterio la misa. La palabra misterio en griego significa también sacramento. Ta misteria son el bautismo y la confirmación, que van juntos en el rito oriental. La confesión, la comunión, el matrimonio, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, son misterios. Pero yo les digo, misterios de amor, del amor de Dios hacia nosotros. Y entonces, ¿qué hace el pueblo si el Padre está en silencio, callado? No se le puede escuchar. El pueblo ora doblemente, cantando unos textos antiquísimos que vienen desde el Antiguo Testamento. Kyrie eleison, está en griego. Christe eleison, está en griego. El griego también se utilizó en el templo de Jerusalén. Hubo algunas invocaciones, ya que muchísimos judíos venían de la diáspora varias veces al año al templo de Jerusalén. Había sinagogas que tenían el servicio mixto, hebreo y arameo, casi todas. Cuando se leía la Torá, la ley de Moisés, se leía una vez en hebreo y 2 veces en arameo. El Metargumán leía el Targum de memoria, la traducción en la lengua vulgar. Y había sinagogas en que se traducía al griego. Y ahí viene
la versión de los 70, la Septuaginta. Se hizo precisamente para los judíos de la diáspora. De manera que había invocaciones en el Viejo Testamento. Kyrie eleison. Eso viene desde el Antiguo Testamento. El Gloria es el cántico de los ángeles. Existe en griego también. El canto de los ángeles en Belén, cuando nace el niño Jesús. La Iglesia lo completó. Es un himno de alabanza a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. A Jesucristo nuestro Señor, Hijo del Padre, Cordero de Dios. Un canto de gozo, de alegría, que nos da la paz. Luego, el credo, nuestra fe. Ese lo canta el sacerdote con el pueblo, igual que Gloria, alternándose, como pastor que dirige a su pueblo también en el canto. De hecho, si ustedes van a Atenas, yo fui hace muchos años, yo era seminarista, y yo leía los periódicos en griego y vi en los anuncios de ocasión, se busca diáconos, y la primera condición para contratar a un laico que se hiciera diácono, ¿saben cuál era? Calífonos, que tenga buena voz, porque es el que debe guiar al pueblo en el canto. Calífonos, De manera que después de ser diácono es presbítero y tiene que ser, ¿cómo dije? Calífonos, que cante bien. Yo me desentono a veces, pero canto fuerte, porque debo guiarlos a ustedes y en un diálogo hermosísimo. Yo digo una frase del Gloria, a ustedes otra. Y lo mismo en el credo. Ese credo es el símbolo. Balo es arrojar, donde se arrojan todo junto, todos los elementos de nuestra fe. Y es el producto de dos concilios ecuménicos que combatieron las herejías de los testigos de Jehová, de los mormones de aquellos tiempos, de los judíos y judaizantes, que negaban la divinidad de Jesucristo, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. El concilio de Nicea, el año 321, y el primer concilio de Constantinopla, ya ni me acuerdo qué año sería. Pero hermanos, es la Iglesia que canta su fe. Luego, del profeta Isaías se toma esa invocación: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es el Dios Sabaoth de los Sabá. Sabá significa ejército. El día de hoy, vayan al país de Israel, las fuerzas armadas se llaman Sabá. Sabaoth son los ejércitos en plural. Es el profeta Isaías, que repite el profeta Daniel y San Juan Apóstol en el Apocalipsis, y que la liturgia tomó desde los inicios. Mientras tanto, el sacerdote en silencio dice el canon número 1, el canon romano. Los otros cánones son válidos, sí,
porque la materia y la forma del sacramento se conservan, pero, perdónenme, no vienen del Concilio Vaticano II, no. Busquen, los reto a que busquen en los textos del Vaticano II y nunca encontrarán que va a haber diferentes preces litúrgicas, o sea, cánones. Eso se hizo no por el texto del concilio ni por el contexto, sino por pretexto del concilio. Abran los ojos, entiendan esto los que entienden. Los que no, pues no tienen tanta culpa, pero hay culpa. La Iglesia Católica, aparte de pedir con el Agnus Dei, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, es una invocación que viene de Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Viene de los profetas, de Isaías sobre todo. Él cargó todos nuestros pecados y murió para redimirnos, pero quita los pecados del mundo. Cristo a eso vino, por eso fundó la Iglesia, para quitar los pecados del mundo, y lo hace con el santo sacrificio de la misa. Otro abuso litúrgico, les mencioné, es decir la misa en la lengua del pueblo. La Iglesia tiene potestad sobre la lengua y manifestó esta potestad en el Concilio Ecuménico Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue el primer documento aprobado. En el número 36, léanlo, y dice: se ha de conservar la lengua latina para la liturgia, para todos los sacramentos. Esa es la ley que por primera vez en todos los concilios, y vayan ustedes al Corpus Juris Canonici. ¿Usted ya habló de esto? No es cierto. Hablé hace 2 días del Corpus Juris Civilis que hizo el emperador Justiniano, recopilando todo el derecho romano civil, derecho civil, que después se transformará en el derecho común y que es la base de todas las constituciones y leyes fundamentales que existen en el mundo entero. Civilizado, civilis, ya viene civilizado. Hay otro corpus que se llama de derecho canónico y está formado por una primera obra de un monje Graciano en la Edad Media, que reunió todas las sentencias y cánones de los concilios ecuménicos y también provinciales del mundo antiguo, y lo tituló Concordia Discordantium Canonum, la concordia de los cánones, de las leyes que no están de acuerdo. Él las puso de acuerdo. Una maravilla. Se le nombra también decretum, el decreto de Graciano. Después se le añadieron otras compilaciones. Ya había habido 5 compilaciones antiguas. Y ese cuerpo de derecho canónico es la base del Código de Derecho Canónico de San Pío X,
que en la edición científica trae las fuentes a pie de página de cada canon. También el Código de 1983 de Juan Pablo II, en la edición científica, trae al pie de página de cada canon las fuentes, más o menos. En esas fuentes, búsquenme donde dice que la lengua litúrgica debe ser el latín. No lo dice, porque lo presupone, lo vive. Nadie había atacado eso. En cambio, en el Concilio Ecuménico Vaticano II, como ya se comenzaba a atacar la lengua latina, de tal manera que unos años antes del concilio, el Papa Juan XXIII tuvo que publicar una encíclica que vale el día de hoy, Veterum Sapientia, leanla, está en el internet, en que obliga la lengua latina para la Iglesia en los estudios y dice que las clases deben ser en latín, las clases de filosofía y de teología en todos los seminarios, y eso está vigente, y el que no lo hace es un desobediente, aparte de un ignorante. ¿Cuál ha sido el producto de no obedecer eso? Un clero ignorante, la ignorancia del clero que está por todas partes. Ya les dije ayer, a veces llega a ser ignorancia invencible, pero siempre es una ignorancia supina. Vayan a ver qué significa eso, ignorancia supina. Bueno, se los dejo de tarea. No, mis hermanos. ¿Por qué el Vaticano II dijo que la lengua debe ser el latín en la liturgia? Por los ataques. Así ha procedido la Iglesia en todos los concilios ecuménicos. Si atacan un punto, la Iglesia lo define, lo determina y lo pone como dogma de fe, lo esclarece, y el que no lo acepta queda fuera de la Iglesia, anátema, excomulgado. De manera que, aunque el Concilio Vaticano II no tenga anatemas, sí tiene esas leyes, que ya eran las leyes de la Iglesia de siempre. La Iglesia nunca inventa nada nuevo, no. Repite, eodem sensu e ademque sentencia, lo que recibió de los apóstoles. El latín es la lengua de la liturgia. Pero, Padre, hay iglesias orientales que no utilizan el latín. Te repito otra vez, San Pedro fue a la capital oriental del mundo romano de aquel tiempo, que era Antioquía, la antigua sede de los reyes descendientes jurídicamente del imperio de Alejandro el Grande. Hubo una capital en Egipto, Alejandría, los Ptolomeos. Hubo otra capital, Babilonia, los Seleucos. Y hubo otra capital, Antioquía, que son los Antíocos, los mismos de los libros de los Macabeos. En esa ciudad, era una capital, a orillas del río Orontes, en un lugar maravilloso. Allí San Pedro estableció su sede y organizó a todos los judíos convertidos al cristianismo, que hablaban la lengua aramea, y de ahí provienen los ritos orientales. Muchos de ellos establecidos fuera del imperio romano, eran naciones en parte aliadas al imperio romano, conquistadas, subyugadas, reducidas
a la obediencia, pero con mucha autonomía. Así eran los romanos, con mucha autonomía, porque eran pueblos civilizados. Los sirios tenían una civilización antiquísima, mucho más antigua que la de Grecia y que la de Roma. Eran los antiguos asirios y babilonios, herederos de los sumerios. Ay, monseñor, ya no entendemos nada. Perdóname, estoy predicando para otra gente. Tú pues te colaste, ¿verdad? Ten paciencia, aguántame, ya voy a acabar. Entonces, son otras naciones, no son naciones romanas, no. Por eso usan su lengua litúrgica. Pero todo el resto del imperio, dominado por Roma, vencido por Roma, por eso se dice provincia. Provincia es un lugar vencido por los romanos. Los romanos los vencieron, los dominaron e impusieron su civilización, porque consideraron a estos pueblos bárbaros, sin cultura, sin un pasado escrito, y así entran en la historia. Roma los levanta, los hace romanos. Las fronteras del imperio fueron al norte, el río Danubio. De hecho, ahí se llama Romanía, de Roma. El río Rin, en Germania. Y entraron los francos. Y poco a poco se transformaron en aliados del ejército romano. La nomenclatura será siempre militar. El rey de los francos, el rey de los lombardos, el rey de los visigodos, el rey de los ostrogodos, aún el rey de los vándalos, el rey de los hunos, terminó siendo un ejército aliado de las legiones romanas. Y la palabra rex, el rey, es un término militar romano de las legiones. Y todos ellos pertenecen a Roma, son romanos. Y por eso la liturgia es en latín, en todos esos pueblos. Al norte del río Danubio, al este del río Rin, se encontraban otros pueblos, pueblos eslavos, que no fueron conquistados por Roma. Los eslovenios, los serbios, los croatas, los eslovacos, los checos, los rusos, los ucranianos, esos fueron evangelizados por San Cirilo y San Metodio. El rey de Moravia, que no era bajo Roma, que no estaba subyugada a Roma, pide al emperador romano de Constantinopla que mande no los ejércitos, no, evangelizadores únicamente. Y les manda a esos dos santos, San Cirilo y San Metodio, grandes sabios que conocían hasta la lengua copta, grandes sabios, grandes apóstoles, y evangelizan a los pueblos eslavos, que no son germánicos, y para ellos organizan la liturgia en lengua eslava,
el antiguo eslavo, paleoeslavo, que utilizan hasta el día de hoy. El Santo Padre, el Papa de Roma, los manda llamar a que se justifiquen. ¿Por qué no celebran en latín? Fíjense bien, ¿por qué no celebran en latín? Sino en la lengua de esos pueblos. Y ellos explican, hombres muy instruidos en el derecho, que no son súbditos de Roma esos pueblos, que ahí nunca penetraron las legiones romanas, que ahí nunca se impuso el derecho romano, sino que tienen el derecho de las gentes. El que haya estudiado poquito derecho sabe a lo que me refiero. Y el Papa dice, tienen razón. Ellos que celebren en su lengua, la lengua eslava. Y es la lengua del rito ucraíno, del rito ruso, de los ritos eslavos, hasta el día de hoy. Porque no pertenecen al Imperio Romano. Pero entonces, ¿por qué Asia y África y Australia y Canadá deben celebrar en latín? Fíjate bien lo que te voy a decir. El Tratado de Tordesillas. Ay, monseñor, usted no se confunde mucho. Ponte a verlo en el internet, hombre. Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, bajo el arbitraje del Papa. Un Papa divide el mundo a través de un meridiano. La parte occidental para España, la parte oriental para Portugal, que habían tomado posesión de todos los descubrimientos geográficos del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, en nombre del emperador romano, en nombre de España, en nombre de Portugal. Es el primer acto jurídico que hacían los descubridores, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, plantar la bandera del emperador Carlos V en México, en Veracruz, tomar posesión de todas esas tierras en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para evangelizarlas bajo la dirección de la Iglesia Católica Apostólica Romana, toda América y toda Asia, bajo la potestad de Roma. Jurídicamente podrán discutir el modo como se hizo, pero los frutos, somos países felices bajo la fe católica, llenos de protestantes, llenos de herejías, de problemas terribles, de persecuciones, pero somos romanos. También Asia, Filipinas, Vietnam, India, China, todos esos países fueron conquistados en el nombre de Roma. Y Australia y Canadá, ahí viene otro problema. La herejía del rey Enrique VIII en Inglaterra, que separó un reino que había participado siempre en las cruzadas. Basta recordar el nombre de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra. Eran romanos,
eran parte del Imperio Romano, estaban civilizados por Roma, pero si se separan del pontífice romano por derecho devolutivo, es una frase jurídica, caen bajo la potestad del rey. Y así fue en Inglaterra. El rey de Inglaterra se hizo el jefe de la iglesia anglicana. Y ahí entra Canadá y Australia. Pero deja de ser rey romano, no. Siguió siendo súbdito de Roma, parte del Imperio Romano. Australia y Canadá, jurídicamente, siguen siendo parte del Imperio Romano. ¿No me creen? Busquen una moneda de Canadá, de Australia, de Inglaterra, donde venga la reina Isabel II, la que vive ahorita, y van a ver ahí 2 inscripciones en latín. Claro que sí, en latín, porque es una reina romana. Dice Elizabeth Regina Dei Gracia, y luego dice Defensor Fidei. Pueden verla en internet. El título Defensor Fidei se lo dio el Papa al rey Enrique VIII, defensor de la fe, y es reina Dei Gracia, y en su corona tiene una cruz. Ahora se las quieren quitar, Todas las cruces tenían, todas las coronas tenían una cruz pero arriba. Es romana. De manera que también Australia, las colonias británicas, Canadá, son imperio romano, y por eso celebran la liturgia en latín. Máxime nosotros que somos de América Latina. El Concilio Vaticano II modificó con poder, con potestad, la potestad máxima, el Papa con el Concilio, y dice en el documento de la liturgia que las lecturas se hagan en lengua vulgar, porque son para el pueblo. Y eso se conservaba, yo lo viví todavía en Roma en los años 60. En las misas del Santo Padre, las lecturas siempre eran en 2 lenguas, en latín y en griego. Hay películas de eso. En latín y en griego. Era el uso de la Iglesia, que las lecturas que son para el pueblo fueran comprendidas por el pueblo. Y el pueblo las comprendía, porque los sacerdotes se las explicaban. El pueblo no sabía leer, no existían los misales, nada de eso. Pero existía la predicación. Vamos pues envolviendo todo esto, regresando acá. El sacerdote debe celebrar en lengua latina. Es la ley de la Iglesia en el texto del Concilio Vaticano II. Pero debe ser en voz baja. Yo, siguiendo lo que de palabra dijo el Papa Benedicto a Monseñor Rifán, el obispo que está al frente de la fraternidad o de la entidad jurídica de Brasil, que se llama San Juan María Vianney, y siguiendo la autoridad de mi compañero, el cardenal Roberto Sara, cuando era prefecto del culto divino. El padre que no sepa latín, no se ponga a recitar lo que no entiende, porque vas a ser inválida la misa, si no la entiendes. Di las oraciones al pie del altar, antiguas, en tu lengua.
pero en voz baja. Di las oraciones del ofertorio antiguo en tu lengua, pero en voz baja. Recita el canon romano antiguo en tu lengua, pero en voz baja. Recita las oraciones 3 preparatorias antes de la Sagrada Comunión en tu lengua, pero en voz baja. Mientras el pueblo que sí sabe latín y vergüenza te tenía que dar a ti, sacerdote ignorante, mientras el pueblo canta en latín, en griego, las partes que le obligan las leyes escritas del Concilio Vaticano II al pueblo, según la tradición católica. He hablado mucho, lo sé, he hablado fuerte, pero me apoyo en argumentos sólidos. Si alguno me critica, critíqueme con argumentos, si no, cállese la boca, ignorante, fanático, que no entiendes nada. Si tienes argumentos y si me he equivocado, con muchísimo gusto me retracto, con muchísimo gusto me corrijo, pero si no tienes argumentos, tienes que obedecer lo que yo te estoy mostrando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.